Los profesionales de Galsan Consultores ayudamos a nuestros clientes a superar los desafíos cotidianos y a planificar el crecimiento futuro. Contamos con un equipo multidisciplinar en los ámbitos del derecho y la economía para cubrir todas las necesidades de la compañía. Aportamos soluciones eficaces a los clientes para facilitarles la gestión de la empresa y alcanzar sus objetivos. En Galsan Consultores te ayudamos a crecer. Hola, muy buenas noches, bienvenidos al punto de encuentro de la economía. Ahora que se cumple algo más de un año desde que se puso en marcha la reforma laboral, vamos a analizar esta noche qué cuestiones han sido positivas y cuáles no tanto, teniendo en cuenta que, como dice el barómetro del CIS, el empleo, la situación del mercado laboral es la segunda cuestión de preocupación para todos los españoles. Pero para entrar en detalle, vamos a ver un vídeo que va a ambientar la tertulia de esta noche. Ha pasado algo más de un año desde la publicación del Real Decreto Ley 32/21 de 28 de diciembre sobre medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. Y a 2 meses de las próximas elecciones municipales y autonómicas es buen momento para hacer balance. Los ocupados en España alcanzaron en el tercer trimestre del año 2022 20,5 millones de personas y el desempleo se ha estabilizado en los 3 millones de parados, 2 cifras que no se veían desde el año 2008. El empleo ha crecido a más de 275.000 personas, un 1,38% en los 12 últimos meses. Durante el año 2022, el empleo indefinido aumentó en 1,6 millones de personas y el temporal disminuyó en 1,2 millones. Al mismo tiempo, el número de trabajadores por cuenta propia ha descendido en 111.200 personas. A pesar de estos buenos datos generales, en Elche el paro sigue afectando al 19,53% de la población activa, 6 puntos porcentuales menos que hace 3 años, pero todavía 6 puntos por encima de la media nacional. En el término municipal, casi 21.000 personas buscan empleo en este momento. Aunque los datos de la reforma laboral, en líneas generales, son positivos, todavía existen ineficiencias en el mercado laboral que es preciso resolver, entre las que destacan la brecha de oportunidades y de retribución entre hombres y mujeres, el impacto de la subida de la cuota de autónomos, el incremento de la seguridad social hasta las cifras más elevadas de Europa, los graves desajustes entre oferta y demanda, a pesar de los altos niveles de paro que afectan al 35% de las compañías, sobre todo de hostelería y construcción, y qué pasa con los fijos discontinuos, cuyo número se dispara hasta el 10% de la contratación, cuando 1 de cada 3 contratos fijos discontinuos en diciembre de 2022 se encontraba en periodo de inactividad. Todos estos temas y otros que afectan al mercado laboral los abordamos en el programa de hoy en Punto de Encuentro. Como ven, cuestiones muy apasionantes que hoy vamos a intentar resolver, o por lo menos aportar algo de luz, con unos compañeros de tertulia de primer nivel. A mi derecha tenemos a Diego Menor Hernández, vicepresidente de UEPAL. Muy buenas noches. Buenas noches. Un poquito más allá, a Pedro Algarra García, socio fundador de Galsan Consultores. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Fermín. Y a la izquierda, Daniel Buitrago Albarrán, abogado especialista en Derecho Laboral. Buenas noches. Y por último, pero no menos importante, Antonio Fernández, que es secretario de Empleo de Comisiones Obreras, Vinalopó, Vega Baja. Buenas noches. Pues si os parece, vamos a arrancar con una valoración de estos 15 meses de reforma laboral. Y como he presentado primero pues, a mi compañero Diego, pues le cedo la palabra. La verdad que ser el primero también lleva a lo suyo. Bueno, primero agradecer realmente a Radio Elche y a Fermín, que es el moderador, de que haya contado con la Unión Empresarial de la provincia de Alicante. Yo voy a hablar como la patronal de Alicante, pero también voy a hablar como secretario general de la Federación de Autónomos de la Comunidad Valenciana. Bueno, la valoración que damos nosotros, evidentemente nosotros no estábamos de acuerdo con la reforma laboral, evidentemente porque quitaba flexibilidad en la contratación. Sí que es verdad, como efectos positivos, evidentemente genera una mayor estabilidad, pero también genera un mayor conflicto laboral,
correcto, en la sociedad, genera una figura que es el fijo discontinuo. Realmente sabemos la problemática que tenemos, un gran colectivo fijo discontinuo que no es llamado por las empresas, correcto. Entonces tenemos ahí también, como ha dicho en la noticia anterior, aunque hayamos aumentado el empleo, sí que hemos descendido en España en 111.000 trabajadores autónomos, que eso también lo vamos a analizar posteriormente. La medida la posibilidad de generar un trabajo estable, pero que al final eso tiene que ir entroncado con los sectores tradicionales de la provincia de Alicante, que son las de construcción, de hostelería principalmente, industria del calzado, industria de turronera, industria del helado, que evidentemente es muy difícil que en estos sectores que son de temporalidad encaminarlos a un contrato fijo. Eso es más o menos la visión que tenemos desde la patronal. Pedro. Bien, y yo pues lo que quería comentar un poco desde nuestra óptica como despacho profesional, con una hora laboral también bastante considerable, para nosotros sí que ha sido un cambio muy radical y muy importante. Desde el punto de vista administrativo, y porque los espectadores centren un poco esa reforma en lo que nosotros consideramos como más operativo, es que básicamente se han quedado tres tipos de contratación, de toda la variedad que había anterior. Es decir, el contrato temporal se ha quedado como que es un contrato, digamos, que pone fin a la contratación de obra o servicio, que se utilizaba mucho en estos sectores temporales que comentabais, y por otra parte, solamente ahora se ha dejado muy reducido para determinadas cuestiones como puede ser de sustitución, con lo cual desaparece el contrato que había de obra o servicios, decía, y también el de circunstancias de la producción, que era muy recurrente. También el contrato de formación, que yo creo que ha habido una precipitación en el hecho del nuevo contrato de formación, porque lo tiene muy constreñido a determinadas circunstancias, cuando era un contrato que era vital para la formación de los jóvenes que se quieren incorporar al mercado laboral y que sufren esa tasa de desempleo tan elevada. Hace que tenga un mayor coste que tenía el contrato de formación y también muy reducido el tiempo de que puede utilizarse. Y por último, que el más conocido seguramente por todos los telespectadores, es el contrato de fijos discontinuos, que es un contrato que lo que hace simplemente es que vas a trabajar, vas a estar dado de alta durante todo el tiempo que tenga trabajo la empresa, y que tiene unas ventajas claras para el trabajador, como son la cotización, le vale como antigüedad los periodos que no esté trabajando, y al mismo tiempo pues, que tiene una prioridad a la hora de cuando vuelve a actividad a la empresa, que lo vuelvan a contratar primero. Desde ese punto de vista puede beneficiar a los derechos de los trabajadores. Esa es la reforma que en teoría se vive en la calle, que viven los empresarios y que viven los trabajadores y que vivimos los profesionales. Daniel, ¿cuál es tu punto de vista sobre esta valoración, o esta primera valoración sobre estos 15 meses de reforma laboral? Bien, pues a priori sí que, viendo los números que se publican sobre la contratación y el descenso de la contratación temporal, sí que parece que, bueno, parece no, a raíz de los números es evidente que disminuye la contratación temporal en principio, pero como bien apuntaban ya mis compañeros, habrá que analizar por qué esa disminución de la contratación temporal se debe a la modificación de los tipos contractuales, pero por ejemplo, por otro lado, ha crecido mucho el contrato fijo discontinuo, se hacen muchísimos más contratos fijos discontinuos y habrá que ver si realmente eso obedece a cubrir el tipo de contrato en cuestión, que es el fijo discontinuo, o se está utilizando en fraude de ley, porque también hay cierto sector crítico en que pues un contrato previsto para actividades que se repiten y que debe obedecer a eso, se esté utilizando de alguna manera para poder seguir contratando temporalmente en fraude de ley, con lo cual habrá que ver si realmente, en mi opinión, funciona o se reduce esa contratación temporal, o lo que se hace de alguna manera es buscar algún tipo de alternativa para seguir contratando temporalmente, pero en principio sí que parece que los números y las cifras avalan que se consigue el objetivo de la reforma, como era reducir la temporalidad. También se trataba o se intentaba un poquito de fomentar o de ayudar el empleo a los jóvenes, que es quien más contratos temporales sufrían, al igual que por ejemplo la igualdad entre hombres y mujeres. Parece que también se ha conseguido, pero insistimos, al final también hay un componente importante en cuanto a que desaparece el tipo de contrato temporal por obra y servicio y no queda más remedio que hacerlo fijo y hacerlo indefinido. En principio, pues habrá que ver a ver cómo evoluciona el resto de cuestiones. Pues eso lo abordaremos un poquito más adelante, pero Antonio, por cerrar este primer turno de palabra, ¿cuál es tu valoración? Primero, la valoración de la reforma laboral. Primero, el diálogo social. En esta época de la pandemia,
guerra, volcán, es decir, se genera esa... Es decir, los acuerdos, siempre que se llegan a acuerdos, siempre son duraderos. Es decir, aquí había un acuerdo tripartito y aquí estáis hablando mucho de la contratación. Pero la reforma laboral, para nosotros, para los sindicatos, hay un tema que es concreto. El tema de la negociación colectiva, quitar la ultraactividad y que el convenio de referencia sea el del sector, no el de la empresa, porque la anterior reforma laboral lo que hizo fue dinamitar la negociación colectiva. Y yo os puedo contar desde empresas, es decir, el resurgimiento de otros sindicatos de empresa para un poco debilitar el movimiento o el sindicato confederal. Pero aquí lo que está ocurriendo en este país es, ya no nos acordamos de los contratos de fines de semana, la rotación, es decir, la rotación era elevada. ¿Qué ha hecho la reforma laboral? Tiene que haber una causa para un contrato. Si es hay un contrato de circunstancias por la producción, pero tienes que demostrarlo. Hay otro por si te ocurre algo, también hay otro. Es decir, hemos simplificado todo lo que es la contratación y, claro, el resultado que ha tenido, porque en realidad la reforma laboral entraría hasta el 31 de marzo, sabéis que los contratos de obra y servicios se podían mantener. Es decir, en un año escaso que lleva, es decir, la evolución, yo miraba los datos de Elche, en el año 2012, el 17, perdón, era un 10% de los contratos fijos. En el 22 ya estamos en un 32% de los contratos indefinidos. Y luego hablamos de los fijos discontinuos. Que tanta bola se le ha dado, que si desaparecen, que si las listas... Pues mirad, yo soy miembro de la Comisión Ejecutiva del SEPE en la provincia de Alicante. En la Comisión Ejecutiva que celebramos el viernes, han bajado los fijos discontinuos ya en esta provincia. Es decir, la reforma está andando. ¿Por qué? Porque las empresas han tenido que adaptar. Y por eso cuando se comenta, oye, ¿qué ha pasado? Tantos en más. Es también cultura empresarial. Porque yo conozco aquí en la ciudad gente que ha llevado 20 años trabajando en una empresa con contratos temporales. Y nosotros decimos, a un puesto fijo, un contrato fijo. Y sabéis que es de circunstancias de la producción, que al tercer contrato, si es en el mismo puesto, la persona se queda fija. Había que regularizarlo. Y era una cosa que todo el mundo decía, que la temporalidad. Porque estamos hablando de personas. Porque para que un joven se contrate, antes hablábamos de los jóvenes y las mujeres, para que un joven pueda tener un alquiler, le piden un contrato. Y si es un contrato de fines de semana, no se lo van a dar. El tema de las mujeres, donde más está creciendo el empleo, es en jóvenes y mujeres. Luego hay otro problema, es decir, la reforma laboral se hizo para acabar con la temporalidad, pero con la precariedad, que es la segunda parte, que es la que vamos a empezar a hablar ahora, porque está aumentando mucho la contratación a tiempo parcial. Y yo no me creo que toda esa gente que está a tiempo parcial quiera trabajar a tiempo parcial. Hay gente que sí querrá hacerlo, pero no toda. Y luego el tema de la negociación colectiva, la ultraactividad. La reforma anterior que impuso la ultraactividad, ¿qué nos hizo? Que para mantener los convenios, para mantener el texto, había una devaluación salarial. Por eso ahora tenemos el problema que tenemos. Es que las cosas no vienen por sí solas. Es decir, como yo quería mantener el texto, los beneficios que tenía, pues se firmaba el salario más bajo. Una vez que eso se ha quitado, esa espada que teníamos ahí, pues ahora los convenios están de otra manera. Hoy, se hablaba de que la patronal está dispuesta a llegar a un acuerdo sobre las rentas, pero llevamos un año pidiéndoselo, es decir, yo creo que también la patronal y todos tenemos que ponernos en esa cultura de trabajar, es decir, pues trabajo fijo, puesto fijo, contrato fijo. Un contrato porque tienes unas circunstancias que te aumenta un pedido, pues ahí los tienes. Y el contrato de formación se tiene que ligar a la nueva ley de formación y demás, que todo hay que ir ligándolo. No, me refiero a que tiene... Estás diciendo que hay que poner burocracia. Y se han limitado los parámetros. Se está haciendo un mercado mucho más rígido. Y eso para las grandes empresas es maravilloso porque tienen un poder, pero para el pequeño empresario, que aquí tenemos un representante, eso le está condenando un poco a vivir de aquella manera. Y tenemos el 92% de las empresas de Alicante son pymes. Sí, eso lo tengo claro. Es decir, la teoría a lo mejor el modelo empresarial no es el correcto. Claro que no. Pues eso la ley ni lo quita ni lo pone. Bueno, de todas maneras a mí me gustaría abordar, ya que has abierto el melón de la negociación colectiva y tenemos un representante de la patronal, ¿ha mejorado durante este año las relaciones sociales, las mesas de negociación? ¿En qué porcentajes estamos en la negociación colectiva de subidas salariales y en las mejoras de los convenios colectivos? Antonio ha dicho una cosa, porque yo soy un gran defensor de la negociación colectiva. Soy un gran defensor de la negociación colectiva y de los convenios colectivos. También estoy de acuerdo que en el ámbito geográfico de esos convenios colectivos hay que respetarlos, ¿correcto? Porque
asumimos realmente la fagocitación de la estructura superior, sobre todo los convenios colectivos, y queremos hacer ámbitos superiores como Comunidad Valenciana. Claro que se están organizando todas las patronales, ámbito Comunidad Valenciana, igual que los sindicatos han perdido poder de sus estructuras muchas veces comarcales, ¿correcto? Porque el sector geográfico es importante para demandar evidentemente sobre la tierra, sobre la geografía, las diferencias. Crear convenios grandes de sectores genera evidentemente problemática para la pequeña empresa, que no puede asumir muchas veces las negociaciones y los convenios. Pero que estamos de acuerdo en que realmente, pues sí, ahí tenemos un problema, siempre que hay una negociación, estamos en fase de negociación, tenemos unos textos de referencia en el cual generalmente, pues bueno, la patronal es inmovilista, correcto, muchas veces, y los sindicatos evidentemente no son inmovilistas, evidentemente defienden sus intereses de los trabajadores, igual que nosotros defendemos los intereses de nuestros trabajadores, porque al final el empresario lo que quiere es tener un trabajador en una estabilidad. Has hablado de temas de precariedad laboral, que siempre hablamos del tema de precariedad laboral, porque has sacado los contratos de parciales, correcto, que eso genera una precariedad laboral, también genera una precariedad laboral el tema de los falsos autónomos, correcto, la sucesiva subcontratación, la ley de subcontratación de las empresas, todo eso genera una precariedad. Sigue preocupándome por qué han bajado los autónomos, eso lo tendríamos que analizar. Sí, pero claramente en el conjunto español ha bajado, claro, ¿no? Pero decir, mira a ver qué comunidades autónomas, qué problemas hay allí. ¿Cómo va la negociación? Pues todos vamos viendo cómo va la negociación. Hay un pequeño estancamiento, ¿correcto? Hay una vuelta a los orígenes de lo que era la negociación colectiva. Una vez, evidentemente, en la última reforma eso se fue frenado y se le dio más importancia, evidentemente, a lo que es la desregulación de los convenios colectivos, porque al final era una libertad en los convenios colectivos en el cual favorecía, evidentemente, a las grandes empresas, que evidentemente se pueden facilitar tener una mayor negociación, pero al pequeño, evidentemente, que le planteas unas condiciones de trabajo, evidentemente a ese sí que le estás fastidiando realmente con la negociación colectiva, ¿no? Como ha dicho Pedro, y al final está claro que el 91% de la empresa de Alicantina es menos de 10 trabajadores y es una micropyme, realmente, claro. ¿no? Daniel, ¿algo que decir sobre esto? Sí, quizás sea el aspecto de la reforma que se buscaba también, la negociación colectiva, el que menos se ha desarrollado, el que menos ha avanzado hasta la fecha. Como bien apuntabas anteriormente, hay cierto estancamiento en esa negociación, que es fundamental que se lleve a cabo, porque sí que es cierto que anteriormente, como matizaba Pedro, quizás se favorecía más o era más fácil para las grandes empresas que para las pequeñas empresas, que tienen que tener unas condiciones mejores en cuanto a la negociación colectiva. Sí que es necesario un impulso y sí que es necesario retomar esa negociación y llevarla a ese camino, porque, como digo, es quizás lo que menos ha avanzado de lo que se pretendía con la reforma a día de hoy en este año que llevamos. Ajá. Y volviendo a lo que comentaba Antonio sobre las pymes y la reforma laboral, ¿no? Que hayan desaparecido algunos tipos de contratos que eran muy usuales en sectores tradicionales nuestros y el tamaño de nuestra empresa, ¿se está viendo perjudicado por esta reforma o este año no es ejemplo de lo que va a pasar a partir de ahora en la evolución de nuestras pymes? Pedro. Yo entiendo que, como comentaba antes, que de alguna forma la empresa pequeña, el empresario, tiene mucha incertidumbre a la hora de contratar. Aparte de los grandes números de negociaciones y demás, entonces el empresario pequeño se encuentra cuando va a conocer a un trabajador como tiene que darle de alta. Vamos a pensar, por ejemplo, en el sector del calzado, que tiene un periodo de prueba de 14 días, que falta mano de obra cualificada. Y entonces tienes que contratar quién te viene porque de alguna forma te hace falta en ese momento. Pues entonces te frena mucho a la hora de contratar, desde mi punto de vista, nos pasa, o yo lo percibo así en el despacho, porque no sabes si luego, sin conocer al trabajador y no analizar un currículum laboral, propiamente dicho, tener varios currículum para analizar, ese empresario se encuentra con que tiene que elegir a quien venga. Luego se sigue legislando un poco también en contra de estas situaciones. El año pasado, por ejemplo, entra en vigor que no se puede despedir de forma disciplinaria a un trabajador estando en periodo de incapacidad temporal, con lo cual se encuentra con que, claro, como cojo un trabajador 14 días y me coge una baja a largo plazo, una empresa que tenga 3 trabajadores, pues le has quitado los costes laborales para el año siguiente. Eso no está contemplado. Yo sigo echando en falta unos contratos de formación que no son tanto ni desde nuestro punto de vista a la hora de materializarlos, como comentaba Tony Fernández, es decir, son muy contados los contratos, y la formación no está preparada como estaba antiguamente para poder formar jóvenes durante un periodo de tiempo considerable. Por encima de los contratos de formación, hay que decirlo,
sabemos dónde estamos y pisando el territorio. Porque él hablaba de las grandes cúpulas, aquí nosotros no somos grandes cúpulas. Te sirvemos directrices confederales, sí. Pero vamos a ver, en esta zona, el tema de la economía sumergida. Antes se hablaba al inicio de los parados que hay. El 50% de esos 20.000 no cobra ninguna prestación. Esos son carne de cañón de la economía sumergida. Los contratos de formación, yo he visto contratos de formación en la hostelería, que no, ¿para qué? Para tirar cañas, poner café, lo único que se ahorraban era la seguridad social. Es decir, aquí había mucho fraude. Lo que se trata es de reordenarlo. Es decir, la reforma laboral no es punto y final, ¿eh? Hay que seguir avanzando. ¿Y por qué no se organiza por sectores? La reforma, vamos a ver, tiene que haber un marco general, es que si no... No, es que en general, y luego lo bajas a la cafetería, si volvemos a los gremios, volvemos a 1900. No volvemos a 1900, pero tú ves el salario mínimo interprofesional que te afecta a los salarios de convenio entre empresa y trabajador que estaban funcionando con el salario mínimo interprofesional y luego tenemos ahora con la huelga de los secretarios, tenemos un conflicto abierto con las empresas de limpieza, porque el plus de transporte lo consideraban también salario mínimo. Pues estamos haciendo demandas que tenemos colapsado el ESMAD de Elche y ya hasta el de Alicante, porque el plus transporte no es salario mínimo. Claro. Pues las empresas dicen que sí. Pero eso está la administración para arreglarlo. Bueno, vale, pero al final lo único que le queda al trabajador es hacer la demanda. Porque las empresas dirán, sí, pero al final si no te demando, no caes del burro. Ejemplos puntuales podríamos poner en ambos sentidos, Tony. Es decir, yo te podría hablar de gente que te habló de unos casos, y vamos a hablar de casos, lo vamos a encontrar en todos, pero sectorialmente eso se tienen que definir. ¿Qué quieres, una reforma laboral por sectores? Yo no la quiero, la reforma laboral por sectores. Quiero que tiene que estar adaptada a los sectores. Pues no a los sectores se hace a través de la negociación colectiva. En la negociación colectiva podemos hablar de todo eso. Claro. Porque la negociación colectiva, cuando se firma un acuerdo, tiene rango de ley. Es la más baja. Pero si ahí dices que el contrato de formación puede ser hasta tal fecha, el contrato de tal hasta no sé qué. Eso se puede hacer en la negociación colectiva. Y esa es la negociación colectiva donde tenemos que ver todas esas cosas. Sí, me parece muy bien, pero por favor, ¿podemos decirle a nuestra audiencia si esto a las pymes les hace la vida más fácil o se la complica un poco más? Claro que sí. A las pymes, expliquémoselo. No, a las pymes le provoca evidentemente mayores costes salariales. Ya no solamente el aumento, evidentemente, de la cotización que tenemos ahora, pero siguiente eleva los costes salariales, por lo menos los costes, evidentemente, de conflictividad laboral, de despido. Efectivamente, porque al final yo cojo un fijo discontinuo y si prescindo de ese trabajador me cuesta un despido, ¿correcto? Por lo tanto... Yo considero que no mejora. En mi opinión, respuesta concreta. Sí, claro. Yo también considero que tampoco mejora, que ocasiona mucha inseguridad a las pymes, el tipo de contrato que actualmente se exige, y entiendo que no ha mejorado en absoluto. De hecho, han aumentado los datos de conciliación. La litigiosidad ha aumentado. Mira a ver por qué. Pues igual también en parte es por eso, por la inseguridad que se ha generado. Vamos a ver, yo considero que una pyme, es decir, si yo tengo unos trabajadores formados con una estabilidad, seré mucho más productivo. Soy menos productivo si están continuamente rotando la gente. Eso te ocurre en el sector servicios, porque aquí hablamos de los sectores tradicionales. Pero hoy en día Elche es el sector servicios, aunque tengas industria del calzado. La provincia de Alicante, la gran contratación la tiene en el sector servicios. Y el sector servicios, a veces uno va a sitios y dice, ¿dónde está la profesionalidad? Pues la profesionalidad se consigue con la formación y con la estabilidad. Lo que no puede ser es que... Ahora, faltan camioneros. ¿Por qué faltan camioneros? ¿Por qué faltan camareros? ¿Por qué faltan? Será porque las condiciones que se dan no son las adecuadas y la gente se busca la vida. Porque cuando dice yo tengo que estar no sé cuántas horas en un camión y no sé qué, y luego el tema de la hostelería, os cuento, es trabajar 12, cobrar 8 y cotizar 4. Ese es el sector de la hostelería. No todos, pero eso hay, eso está en los bares, en la pyme, que vosotros decís. Entonces, la pyme tiene que tener unas garantías. Es decir, yo tengo un trabajador, tiene unos derechos, y el empresario tiene los suyos, y tiene que cumplir. Para eso está la normativa. Y yo considero que una empresa que tenga a la gente formada y sea más productiva, le puede dar más rendimiento. Y las empresarias también, pues ahora que aprovechando todos los fondos europeos, pues tendrán que digitalizar y avanzar en esa vía. Y la negociación colectiva también puede regir todo eso. Pero se trata de que haya... es decir, que las partes estén por esa labor. A mí me gustaría introducir un dato en este momento de la conversación, ¿no? El año pasado, el 22 con respecto al 21, las bajas en periodo de prueba se aumentaron un 700%. ¿Esto es porque se es más exigente o porque la gente no cumple con el perfil que se busca para los puestos de trabajo, Daniel? Pues en parte será también porque la gente no cumple con el perfil, y en parte será también alguna forma un poco de suplir la falta de facilidad en cuanto a los contratos formativos.
pero sí que es cierto que es un mecanismo más que se puede utilizar pues para, tal y como está previsto, para asegurarse de que realmente el perfil que se va a contratar cumple con las exigencias del puesto. Pero hay muchos sectores que ese periodo de prueba es demasiado corto y ahí tenemos un problema. Cuando es demasiado corto y no da tiempo a comprobar si la persona reúne el perfil, es indefinido. ¿Cómo lo podemos solventar? Igual habría que aumentar en algunos sectores, como apuntaba antes Pedro en el tema del calzado, ese periodo de prueba. Totalmente de acuerdo. Yo creo que más es un problema de falta de profesionales en los sectores que el periodo de prueba, porque al final, bueno, el periodo de prueba se puede ampliar, porque al final cuando uno conozca más a su trabajador, claro, 14 días no da tiempo a conocer un trabajador realmente cuando no tienes posibilidades, de, como ha dicho, de analizar varios currículums para, por ejemplo, para el sector de hostelería. Sí que es verdad que en la negociación colectiva lo que nos tiene que llevar es a poner, evidentemente, las condiciones reales de cada sector, porque no todos los trabajos son estables. Nosotros, porque evidentemente nosotros dependemos de una estacionalidad y más en temas de servicios, ¿correcto? En los datos de limpieza, pero limpieza no hay una estacionalidad en cierta parte si te dirijas al sector turístico, si te dirijas evidentemente a un colegio, evidentemente no hay una estabilidad y hay una subrogación de trabajadores. Lo que pasa es que, Tony, yo tengo que decirte un tema, como has dicho, tema de formación, ya has dado malos ejemplos. Yo realmente digo, yo me quedo con el tema positivo. Bueno, pues estamos generando en esta reforma, evidentemente, mucho más trabajador fijo. Eso es muy positivo. Pero lo que está claro es que yo no puedo demonizar un contrato de formación que ha servido, porque si no demonizo todas las subvenciones. La utilización de todas las subvenciones. Todo tiene su parte positiva y negativa. Por ejemplo, si estoy hablando de Banco de Alimentos, también tengo una parte, también un tema de fraude. Y tengo un tema de fraude en cualquier medida que ponga. Pero si al final la mayoría de esa medida es buena para el trabajador, buena para el empresario. Yo, una cosa con el tema de la pyme, porque nosotros, es decir, vale, representamos trabajadores, pero los trabajadores están en empresas y en la provincia de Alicante, pues en pymes. Y pasar en esta provincia de trabajador a empresario es como muy habitual. Claro, esto tú te vas a otras zonas y las empresas son más grandes, pues te vas al norte y son más grandes, y te vas a Alemania. Yo recuerdo una videoconferencia con Alemania y cuando me hablaban de los consejos sindicales, donde en los consejos de dirección hay un miembro del sindicato, y yo pregunté, ¿cuántas empresas, más de 5.000 trabajadores tiene Alemania? Me dijeron, no sé cuántas, digo, pues en España con una mano me sobra, es decir, son modelos distintos. Pero yo lo que veo es que la pyme debería de organizarse en las patronales y que sean un poco también el que sepan llevar y luego todas las reivindicaciones que tengan o los problemas que tengan, que a través de sus organizaciones empresariales las lleven a la mesa de negociación, que seguro que se va a llegar a un acuerdo para poder instalarlo. Y con el tema ese de las bajas, una noticia que salió a raíz del eso, el dato no es correcto. Ajá. Porque si el volumen de contratación del periodo que se compara con el otro triplica la contratación, por lo tanto no hay ese 700% que se habla, ¿no? En eso recuerdo... Bueno, de todas maneras es un número gordo. Sí, decir, pero que no era exactamente así. Aunque sea el 300, ya sería multiplicar por 3 la actividad. Y claro, vino por la adaptación también de la reforma, es decir, cuando un empresario dice, ¿y ahora qué hago con este contrato de obra y servicio? Claro, por ahí también vino. Pero por eso lo digo, la reforma no se ha desplegado todavía en todos sus aspectos. O sea que para el año que viene la previsión es que estas cifras sean menores. O no, quizá, ya lo está siendo menor. Ya lo está siendo menor. Ya está siendo absolutamente menor. ¿De la conflictividad te refieres? Sí. La conflictividad, yo hablo por hechos normales, o sea, nosotros estamos en el ESMAD continuamente, porque te obligan a hacer los actos de conciliación para cuando es un despido normal, y actos de conciliación, y no sé, yo creo que no lo podrá explicar mejor Daniel que quizá yo. Nosotros estamos, la conflictividad es que es obligatoria, te llevan a que tengas que actuar en Telemac para resolver cualquier relación laboral. Por seguridad, es que te obligan, jurídica, o sea, que es el 100%, claro. Ni me parece poco ni mucho, es que es obligatorio. O sea, no tienes otra alternativa. Servicio que se creó de mediación, sí, pero el servicio está colapsado, para intentar no llegar... El servicio está colapsado, Claro, el servicio está colapsado, claro, pero no no se pone primero la venda y no está preparado nuestro sistema para... Pero lo sigo diciendo, es decir, todo igual. El otro día se firmó el acuerdo extrajudicial de los conflictos colectivos en la Comunidad Valenciana y son mecanismos que se están creando a raíz de una negociación entre empresas y sindicatos y que luego la Administración avala para que todo eso se vaya solventando. Porque el mundo perfecto todavía no lo conocemos y habrá que ir andando. Y si no hubiera actos de conciliación con la huelga de los secretarios, pues no te digo nada cómo estarían los juzgados. Es que sería, no sé, no le veo a eso tanto problema.
Bueno, además incluso los que más han subido, igual me equivoco, pero entiendo que los que más han subido son los actos de conciliación con acuerdo, precisamente porque se está regulando entre trabajador y empresa la nueva situación que tenemos. Pero también aumenta la litigiosidad porque realmente la modificación de la reforma y los tipos de contrato supone un problema, está suponiendo un problema, en mi opinión, para pequeñas empresas, para pymes, que a lo mejor no les resulta tan sencillo convertir a los trabajadores en indefinidos porque no tienen trabajo para todo ello. Entonces, pues bueno, habría que verlo. Por esto que dices, y por cerrar ya esta primera parte de las intervenciones, me gustaría volver sobre los fijos discontinuos, ¿no? Sobre un dato que se manejó mucho a final de año, sobre el número total y cuántos en ese momento no estaban activos, ¿no? Que era prácticamente la mitad. ¿Es una solución para los sectores de esta zona que tienen una vida laboral o unas idas y venidas en cuanto a ocupación poco habituales en otros sectores más estables? Vamos a ver, el contrato fijo discontinuo, que nació sobre todo para las campañas, agricultura, hostelería, está implantada en el calzado y ahora está implantada en todos los sectores. Es decir, antes lo decía el compañero, la estacionalidad de esta provincia es así. Y el fijo discontinuo, pues es una persona fija que, ¿cuándo tiene su actividad? Pues cuando tenga la actividad de la empresa. Pues si es de, no sé, de hostelería, pues será de Semana Santa a septiembre. Si es del campo, depende de las campañas. Si es el calzado, si es la campaña de verano o la de invierno, es decir, el fijo discontinuo. Lo que pasa que es lo que decía antes, que en la comisión ejecutiva del otro día de la provincia de Alicante, porque aparecen los fijos discontinuos en los datos del desempleo, desde el año 85, no se han quitado ni se han puesto, están ahí, y está el número. Es decir, hemos visto un punto de inflexión en la provincia de Alicante que han bajado casi 400 los fijos discontinuos y ha subido la contratación indefinida. Es decir, que fijos discontinuos se están convirtiendo también en fijos. Es decir, está habiendo una adaptación. Una adaptación por imperativo de la Inspección de Trabajo. No, cuando tenemos unos porcentajes de tiempo trabajando, igual que obligar. No. Lo que está ocurriendo, es que las empresas, los empresarios, se están adaptando. Y esa es una adaptación. Porque en realidad sí hay trabajo. ¿Por qué antes se hacían tantos contratos temporales? Pues que se rotaba. Y hoy en día, una persona contratada temporalmente es más cara que un fijo. Las cotizaciones a la Seguridad Social son más altas. Entonces, eso también deberían de saberlo los empresarios. Los empresarios saben todo eso porque lo pagan. Bueno, eso de que lo saben no lo sé. Te lo cuento yo, mira, te digo yo mi opinión. Mira, estoy hablando de la pyme, estoy hablando de que tiene 1 o 2 3 trabajadores. No estoy hablando de las empresas que tienen grupos de recursos humanos. No, por supuesto, yo no conozco empresas con recursos humanos, no los conozco aquí tantos. Pues yo sí conozco Tú sí los conoces porque estás en otra liga. Pero en esta liga, en la que estamos hablando aquí de la pequeña y mediana empresaria alicantina, te puedo decir que los fijos discontinuos no son de ahora con la reforma. Estaba obligando ya la tendencia de la Inspección de Trabajo era a cambiar esos contratos temporales, se llevan ya haciendo 4 años cambiándolos y el empresario iba poco a poco cayendo, oye, un 10% de fijos discontinuos, luego un 20% y estábamos tan adaptados, por eso no ha habido tanto trauma, porque la Inspección de Trabajo, que es su obligación, la autoridad laboral y las administraciones públicas de ir reconvirtiendo esa situación directamente si no lo hacen las partes, como hablar de empresarios y trabajadores. Ahora, por ejemplo, se está dando la circunstancia de que ya está recomendando también la Inspección de Trabajo que cuando tienes una vinculación superior al 85% del trabajador con la empresa, te obligan a hacerlo fijo y el empresario lo va aceptando y por eso hay que hacer un poquito esos cambios con suavidad, no porque unas podrán hacerlo y otras tendrán que plantear si pueden hacerlo o no. Pero no legislar a una sociedad porque son relaciones laborales. Hostelería, desde hace muchos años, en la provincia de Alicante, tenía que tener no me acuerdo el porcentaje, creo que era un 70% de plantilla fija. El convenio de hostelería de hace años. Es decir, me estás planteando, es que no hay nada nuevo sobre... Claro. No hay nada nuevo, es decir, es la adaptación. Y seguro que empresas con fijos discontinuos dirán, oye, pues cuando trabajes 11 meses, más un mes de vacaciones, ya eres fijo. Y si la empresa da para 6, será para 6. Nadie le va a obligar a contratar una empresa que tenga una actividad 6 meses que lo contrate el año entero. Eso va a ser, bueno, eso no es. Pero yo creo que hay una adaptación. Sí, esa recomendación es una recomendación, digamos, vinculante. Pero al final la conversión de contratos fijos se está produciendo por imperativo legal. Habrá que ver si realmente muchas pymes pueden permitirse tener a tantos trabajadores indefinidos, porque como bien matizaba Pedro, al final el riesgo que tienes de aplicar o utilizar mal un tipo contractual en cuanto a sanción de inspección de trabajo, en cuanto también es muy elevado para las empresas. Yo no creo que tantas empresas lo utilicen por ahorrar costes. Igual hay muchas empresas que se vean obligados a utilizar el fijo discontinuo, otro tipo de contrato, por necesidad de su trabajo, del trabajo que pueden ofrecer. Ahora se les obliga a hacer los fijos
y a lo mejor no hay tanto trabajo para eso. Eso habrá que verlo en lo sucesivo. Pues seguramente... En mi opinión. Un caso de una empresa que no es pyme, Sí. y seguramente pronto recibirá la visita a la inspección porque está en fraude en la contratación. Habrán casos para todo, pero... Para todo, por habrá eso casos te digo, para todo. no tiene por qué ser pyme. Claro. Pero claro, es decir, a las pymes tú no le puedes obligar a tener 10 trabajadores si pueden tener trabajo para 8. Pero la tendencia al final está siendo que Yo lo todos que sean creo fijos. que hay que saber, y yo creo que vosotros por la parte que os toca, nosotros, ¿qué problema tenemos? No tenemos representantes en todas las empresas, porque la ley electoral de las elecciones sindicales, hasta a partir de 6, ¿no? Claro, como en esta zona, de menos de 6 son la mayoría, donde tenemos representantes de los trabajadores, donde hay comités de empresas, juntas de personal, delegados, pues esa negociación se lleva y se va diciendo, a ver, este contrato cómo lo hago, esto no sé qué. Y hay un poco lo que siempre hablamos, la negociación, y se llega a acuerdos. En las pymes, donde hay 2 o 3 que no tienen representación, pues es mucho más complicado. Por eso yo le pido a los de las pymes que se organicen en las patronales, que sean ellas las que un poco los dirijan. Y es decir, una empresa, si no tiene trabajo para 10 trabajadores, no va a tener 12. Es que no, es absurdo. Y la reforma laboral le permite hacer cosas, le permite. Pues, otra cosa es que no se sepa hacer bien. Vamos a intentar abordar otras cuestiones que yo también creo que son interesantes para la audiencia. Por ejemplo, si esta reforma laboral va a contribuir a que haya más equidad entre hombres y mujeres en las oportunidades laborales, ¿no? ¿Aporta algún valor esta reforma en esta línea, Pedro? Yo creo que no aporta ningún valor porque yo creo que de alguna forma lo que está produciendo es que esta reforma de obligación de fijos discontinuos en la mayoría lo que te va a hacer es que, o las estadísticas que publicadas, que yo leía del Servicio de Estudios del BBVA, era que había más fijos discontinuos de carácter temporal y afectaba en mayor parte a las mujeres. Con lo cual, yo creo que la situación que va a afectar entre mujer y hombre como sexo, yo creo que no tiene esa reforma ninguna ventaja que yo perciba sustancial en ese sentido, con respecto a mujeres y hombres. Si al final la contratación al final, es decir, el pasarlos a fijos al final redunda en que esos contratos fijos sean a jornada parcial, quizá vamos a estar igual que estábamos anteriormente y no nos va a aportar tanto la reforma en ese sentido, porque también ha aumentado mucho la contratación indefinida a tiempo parcial. Y al final quitamos el contrato temporal o que se vean muy afectados los jóvenes y las mujeres para pasar a un indefinido parcial. Entonces no soluciona tampoco el problema, en mi opinión. Diego. Yo creo que una deficiencia en el mercado laboral y una excesiva competencia en todos los sectores genera, evidentemente, que muchas empresas quieran llevar otros caminos y para mantener sus empresas, porque cuando estamos hablando de micropymes, estamos hablando de unas personas que quieren mantener su empresa abierta, el del bar que conoce el de Elche, el de la empresa de limpieza, cualquier tema quiere mantener sus costes, y entonces muchas veces tanto la elevación de los costes laborales como los costes fiscales le conlleva el tener que, para empatar a final de mes, entonces televidentes lo conocerán mucho, el tener el bar en Carrus o lo que sea, el conllevar, el llevar otras vías fraudulentas. Yo con el fijo discontinuo, yo que trabajo en muchas empresas turísticas, de actividades náuticas, que las condiciones tanto económicas como laborales son mucho mejores. Evidentemente el fijo discontinuo se utiliza bien y las condiciones laborales y remuneratorias son mejor, que trabajan los 6 meses, que para eso se ha hecho el contrato de fijo discontinuo. Lo que pasa es que, claro, al final una reforma que anula todos los contratos temporales conlleva el tener fijos discontinuos fraudulentos, ¿correcto? Y dormitando muchas veces muchos fijos discontinuos, que es lo que vamos a ver dormitar, porque no se reincorporan a la empresa, porque el trabajador ha decidido reincorporarse a otra empresa, no se le da de baja, cualquier tema, dormitando, que es lo que va a suceder muchas veces con los fijos discontinuos, que van a dormitar no le da por de baja, correcto, fijo discontinuo, la empresa le llama y dice no se incorpora, no le da la baja, lo tenemos dormitando. Y esa es la facultad. La brecha salarial que ha dicho Fermín, la vamos mejorando constantemente y para eso está la negociación colectiva. Yo no he visto ninguna negociación colectiva en la cual discriminemos salarios de mujeres y hombres. Sí que es verdad que cuando salimos del 75, del sindicato vertical, sí que había profesiones dedicadas a las señoras que tenían un salario muy inferior, a otra persona, pero bueno, eso se va madurando. Evidentemente, al final con el empresario, pues evidentemente pues hay sectores, por ejemplo las Kellys y todo el tema, que hay que mejorar, pero no se mejora
discriminar por ser mujeres, sino por salario, realmente, no hay que discriminar... No es por sexo. No por sexo, sino discriminar porque... Es importante ese matiz. Necesita que nos sentamos la patronal y el empresario para realmente mejorar las condiciones, por ejemplo, las Kelly de Benidorm, correcto, es así, esa es la negociación que tenemos que llevar, generalmente es así, y si se puede en estos momentos, porque al final la patronal lo que dice, vamos a ver, nosotros tenemos unos costes laborales X a la microempresa mayores que a la gran empresa. No las mismas, pero son superiores. El coste fiscal pues también está subiendo, porque al final un afloramiento, una economía sumergida constantemente por el control realmente, por el control en efectivo, está conllevando, evidentemente, que este gobierno esté recaudando récord de recaudación en vía fiscal y récord también, evidentemente, con el aumento de las cotizaciones, y ahora hablaremos con el tema autónomo, está también soportando un coste ese del bar ahora mismo, a principio de año, nos subió un 8,6%. La cuota de autónomo, revalorización de la cuota de autónomo. Oye, si estamos en un 5,7 de inflación, usted me aumenta el 8,6, sí. Al mismo tiempo que aumenta usted las pensiones un 8,6, pero claro, evidentemente me dice, bueno, ya sé que las tengo que pagar yo, pero podría haber sido menos bestia el aumento si tengo un 5,7 de inflación. ¿Correcto? Esa es un poco la labor. Y en el salario mínimo profesional, pues hemos aumentado un 5. De eso hablaremos ahora, pero vamos a acabar con la igualdad. Vamos a ver, yo creo que con el tema de la igualdad, la brecha de género, hay una cosa que se llama la auditoría retributiva, que ahí es donde se ve dónde está la brecha de género. El otro día cogemos una empresa, ¿cuántas personas están en esta categoría? ¿Cuántas están en esta? Resulta que las categorías que no distinguen hombre y mujer, las categorías más altas, 5% mujeres. Ahí es donde empieza la brecha de género, no en el salario, es decir, un administrativo cobra igual hombre que mujer. El problema es cuando hacemos la auditoría retributiva, que es todo lo que hay que empezar. Y creo que la reforma laboral, y vosotros seguís insistiendo, contratos temporales se pueden hacer. Es que parece que estamos mandando el mensaje de que solo se pueden hacer fijos. Si una empresa tiene unas necesidades, circunstancias de la producción previsibles, esas están, yo no, hasta es 6 que, meses. que, Tony, me estás tirando y te voy a contestar. Si me bueno, dejas. Mira, los que tenemos que aplicar eso, sabemos que hacemos un contrato temporal de alguna cuestión determinada y tenemos a la inspección al mes siguiente llamándome. Y tengo que analizarle muy bien. Entonces yo a un empresario pequeño no le puedo meter en esa tesitura. Y yo tengo que decidir esa cuestión en mi despacho. Pero, o sea, tú lo hablas desde ahí, pero yo te digo que no es como tú lo estás pensando. Yo creo que si hay problemas con la inspección, nosotros nos reunimos con la inspección, día sí, día también. Claro que sí, hombre, o vivís allí, si está claro. Cuando vosotros llaméis y cogéis el teléfono, acuden al día siguiente. No se trata de acudir, se trata de que nos reunimos con ellos para ver problemas. Igual que con los empresarios. Pero, bueno, es decir, si vosotros estáis haciendo, es decir, yo no puedo lanzar el mensaje que a partir de mañana todo el mundo que trabaje va a ser fijo, porque no es así, no es así. Bueno, que no es así, pues tú no es así, porque la realidad del mercado laboral de las empresas no es así. Al final, hay empresas que no trabajan todo el año, no tienen la misma plantilla. Yo sí lo transmito así y quiero que quede mi opinión. Yo creo que estáis equivocados. Creo que estáis equivocados. Yo creo que no se utiliza la herramienta que se tiene. Al final haremos un resumen y cada uno hará su planteamiento, porque si no, no avanzamos, ¿no? Me gustaría también, y se planteaba en el vídeo, y habéis hecho alguna mención a lo largo del programa, del impacto del incremento del salario mínimo interprofesional, el SMI, que ha tenido una evolución muy rápida en los últimos 24 meses. ¿Qué impacto está teniendo en el mercado del empleo y sobre todo en los costes de las empresas? Si eso se puede trasladar después a lo que el empresario tiene que cobrar por su producto, ¿no? O por su servicio, que vivimos en un territorio de servicios. Daniel, empiezo por ti. Bueno, es cierto que es necesario, en principio es muy positivo y es necesario subir el salario mínimo interprofesional, pero sí que es cierto que eso luego tampoco está muy claro si se puede repercutir por parte del pequeño empresario al precio de sus productos. Es una medida positiva, pero habrá que ver si funciona luego a la hora de vender los productos, que ya de por sí bastantes problemas tienen las pequeñas empresas para continuar con su actividad y para cubrir todos los gastos. Entonces, pues bueno, necesario, pero puede suponer un problema porque aumenta los costes para el pequeño y mediano empresario. Antonio. Es que creo que cuando habláis de la subida del salario mínimo, habláis de la fiscalidad y de los salarios y no habláis del consumo. El que suba 80 euros el salario mínimo este año, eso no va a ir a especulación ni a fondos de inversión, va a ir al consumo local, que va a generar más empleo. Por lo tanto, si esa pata la olvidáis, os quedáis cojos. Es decir, 80 euros más para una persona este año, pues es para que pueda o cambiarse la silla, o comprarse lo que quería y demás. No lo va a meter ni en fondo de inversión ni al ahorro, es decir, va a generar consumo y encima consumo local.
No, bueno, igual también comprar por internet, pero bueno, eso también se me había olvidado. Pero bueno, es decir, yo creo que eso a la sociedad. Luego, eso tiene una repercusión social. Porque si yo voy aumentando mi base de cotización, a la hora del desempleo y a la hora de la pensión, no generaré también un problema luego al final. Es decir, el salario mínimo, mirar la media de Europa y mirar en qué puesto estamos. Y se habla de que en la Unión Europea tenemos que llegar al 60% del salario medio en el salario mínimo. Ese es el compromiso de este gobierno cuando el acuerdo se llegó. Y creo que es positivo porque redunda en todos. Y redunde sobre todo en la gente joven y en las mujeres. Es donde más influye. Porque los convenios colectivos de la provincia de Alicante, creo que excepto el convenio de actividades agropecuarias, que tiene una categoría inferior al salario mínimo, el resto están todos por encima. Por lo tanto, cuando se habla de salario mínimo, que sepamos lo que hablamos, porque el calzado está por encima, el metal está por encima, la hostelería está por encima, los servicios, la mayoría están por encima. Solo son algunas categorías de algunos convenios, ¿eh? Entonces no es tanto el problema. Lo que pasa es que a nivel del Estado podemos hablar de 2 millones de personas, sí, pero la negociación colectiva, es decir, el convenio de hostelería de Murcia, que lleva 20 años parado, pues ojalá los trabajadores murcianos pedirían el convenio de hostelería de la provincia de Alicante, porque es mucho más alto, hay una negociación, es decir, son otras maneras, es decir, esto es lo que pasa con las comunidades autónomas o las provincias. Pedro. Vamos a ver, yo el salario mínimo interprofesional, evidentemente la subida que se le ha dado es muy importante. Lo que comentaba de que el Gobierno ha intentado hacer un porcentaje porque estaba en una recomendación de la Carta de Derechos de la Comunidad Europea. Y aquí hay que pensar que el salario medio aquí en la provincia de Alicante o en España son 1.500 euros, con lo cual el 1.080 euros o 1.100 que querían está por encima de lo que tienen esos restos de países europeos que siempre hablamos. Vamos a hablar de compararnos con lo que tenemos que compararnos, porque las comparativas son odiosas. Los economistas sabemos que las comparaciones podemos hacer el ver el número que queramos. Pero aquí 1.080 euros, no digo que sea que no, si no se lo merezca cualquier trabajador ganar menos de eso, pero que me tiene que compararlo con la productividad, que no se comenta nunca y tiene que ir asociada a eso, a la productividad del trabajador, porque si no va a redundir evidentemente en una subida de precios, en una escalada que decimos los economistas de segunda vuelta de inflación que nunca va a bajar. Sabemos que la subyacente... No se ha dado, ¿eh? La segunda vuelta no se ha dado. Que no se ha dado, tú espérate, ¿eh? Sí, tú mira los beneficios que han presentado las empresas, que no se ha dado. Que los beneficios, si lo que estamos hablando de este lo han subido ahora. Tú espérate, las empresas, ¿qué empresas estás hablando? Las de las IBEX, empresas que están presentando... las que tienen los contratos previstos. Hombre, los demás no tienen contratos previstos, los beneficios de las empresas, tú míralos más aquí, más abajo, ¿eh? Lo que te quiero decir es lo que, de alguna manera, el salario medio va por debajo que en Europa, con lo cual nuestro salario mínimo está ya por casi el 70% del salario medio, que yo creo que, vamos, la recomendación es una de las cosas que se ha cumplido, efectivamente. Diego. Partamos de una idea simple. Evidentemente el empleo lo genera el empresario y el que mantiene el empleo es el empresario. Cualquier medida de superar costes conlleva una traslación, evidentemente, al IPC. Ya no solamente algo de los costes salariales, los costes fiscales, los costes de la luz a nuestros empresarios, pequeñitos empresarios, nuestros costes de cualquier tema que no han visto aumentados. Y eso genera que muchos de ellos no lo puedan ni trasladar al mercado y que evidentemente bajo sus espaldas conlleven esos aumentos, porque la traslación es menor, ya simplemente con la subida de las materias primas o de la subida de costes energéticos, evidentemente ya el pequeño empresario ya está abocado, evidentemente muchos de ellos, evidentemente al cierre, ¿no? Pero evidentemente cualquier medida de subida sí favorece al empresario, pero muchas veces, como ha dicho, la productividad también es importante, porque evidentemente un empresario los 7 días de la semana no trabaja con la misma productividad de sus trabajadores, por ejemplo, en hostelería, ¿correcto? En hostelería, porque cuando hablamos de hostelería, y claro, nos hinchamos siempre con que sabemos cuándo entramos, pero no cuándo salimos, es la idiosincrasia de eso. ¿Y por qué no pedimos también que dupliquen duplique a un pequeño restaurante o a un pequeño bar que tiene 3 trabajos, que duplique a sus trabajadores para aguantar esas 12 horas para mantenimiento? Es que todo lleva sus medias, como decimos aquí. Para eso estamos los sindicatos y la patronal, para llegar a esas medias, para efectivamente no vamos a hacer todo a través de dispersión de trabajo. Es decir, al convenio de hostelería, la subida del salario mínimo no le afecta. Al calzado no le afecta. ¿De qué estamos hablando? Cuidado. Estamos hablando a unos sectores muy concretillos. Claro. Entonces, claro, cuando aquí parece que esto que... No, muy concretos. Muy concretos. Porque una empresa de calzado pyme pagará el convenio de calzado. Hay que cambiar de sector. Cuando cambias de sector, como el porque me conozco los salarios que hay en los convenios. De baja productividad. Son sectores de baja cualificación. Pero la baja productividad. Es tan digno, el de asistencia. La baja productividad, ¿por qué viene? Si no me dejas. Claro.
termino. Sí, Pedro. Son sectores de baja productividad, como son los del servicios del hogar, que son muy importantes, el servicio de limpieza de empresas, agricultura. Esos son los sectores que estamos hablando que afecta al salario mínimo. Evidentemente no va a afectar al calzado, estamos por encima. A la agricultura te digo que a una categoría, la más baja. Los que te he hablado yo son casi todos. Yo conozco la realidad de los convenios Ahora que colectivos. tenemos el salario mínimo profesional ya en su buen nivel, porque lo hemos aumentado un 20 o un 25% en 3 o 4 años, que eso hay que trasladarlo al mundo de la empresa. ¿Por qué no pactamos en los convenios colectivos categorías con el salario mínimo profesional? Lo ha dicho Calzado, ha dicho tal. Es que están por encima. Están por encima. Sí, por eso, pero pactamos evidentemente determinadas categorías bajo salario mínimo profesional. Yo recuerdo cuando en el convenio de textil... Porque la industria tiene un grave problema. Sí, pero La industria tiene un grave problema. Es decir, yo tengo que contratar a una persona en el cual yo la tengo que formar dentro de mi empresa, que no sabe, por ejemplo, poner ascensores, y lo tengo que formar en el metal, y lo tengo formando 2 años o 2 años y pico, con un salario del sector metal, que evidentemente no lo gana, porque no encuentro trabajadores en la formación profesional, no se gana, y yo le tengo que aplicar un salario. Los contratos de formación pues ya no son operativos. Entonces, circunstancias que no lo gana. Yo tengo un salario en metal o de construcción someramente para nosotros, para el trabajo, alto. Contrato de formación, que era bueno, que generaba fraude, un porcentaje, como toda medida que da porcentaje, como cuando dábamos la ayuda a la pandemia, la doncella. El ingeniero frente al barrendero. Entonces, eso es un poquito lo que tendríamos que ver, cómo arreglamos si yo tengo que formar a mis trabajadores en hostelería porque tengo un bar de 3 personas y yo tengo que mandar a un ente de cocina, cómo lo formo y cómo le pongo ese salario y esa cotización y ese salario y esa cotización de seguridad social y ese incremento de IVA que me conlleva el solventar esos gastos, ¿no? El solventar esos gastos y ese incremento fiscal que yo conllevo, porque no solamente la cotización social, es el tema fiscal, porque al final yo me siento que estamos manteniendo un estado de bienestar social, unas prestaciones no asistenciales, unas pensiones no contributivas con cargo a nosotros, ¿correcto? Y a mí realmente tengo una carga muy grande y me siento esclavo, diezmado del gobierno, es decir, porque al final yo asumo fiscalidad y sumo laboralidad. Evidentemente es estamos hablando del 50 o 51%, bueno, si pasas de 60.000 euros, en la Comunidad Valenciana estamos hablando del 47% de fiscalidad, claro. Aparte de las cotizaciones sociales. 2 temas más que quiero introducir, porque estamos ya en la recta final del programa, y uno tiene que ver con el impacto que tiene la subida de los costes salariales en general y de los autónomos en particular, en qué situación les deja a la hora de iniciar un negocio, o de mantenerlo, ¿no? En un país de autónomos o de pequeñas empresas, qué repercusión va a tener esto, y la subida social es una de las más altas de Europa. ¿Eso tiene qué impacto o cómo lo pueden encajar en su vida cotidiana, ¿no? Para hablar de subidas sociales, hay que recordar que desde el año 80 hemos bajado las cotizaciones empresariales un 5,5%. Y que van a subir hasta el 2045, si no me equivoco, en un 6%. Por lo tanto, no hablemos de eso, porque los datos están. Podemos hablar porque datos hay. Datos hay, por eso me refiero a decir. Y todos leemos la prensa, bajando, y ahora es cuando empiezan a subir. ¿Por qué? Porque seguramente se va a generar un problema con el baby boom y demás, pero un problema de la sociedad, no de los empresarios y los trabajadores, de la sociedad. Con el tema de los pero lo abordamos hoy. Quiero decir, pero me refiero cuando se habla de tanta fiscalidad y que va a subir tanto, pues a veces creo que el debate lo elevamos un poco, cuando hay que ser más sensatos a la hora de hablar. Es una cuestión porcentual. Que sí. Más que pero en otros sitios, si te han bajado pues, un 5,5 y en 20 años te van a subir hasta un 6, pues... Y como, las comparativas son odiosas, pero la mayoría dice que en Europa tenemos una fiscalidad alta. De lo que se va a aprobar el jueves, creo que en el Congreso de los Diputados. Lo vengo a decir por eso. Y luego, con el tema de los autónomos. Sabéis que se hizo una reforma de las pensiones en el 2021, donde se hablaba del tema de
de los autónomos, la cotización de los autónomos. Periodo transitorio 2023-2031, 9 años. Que se va a cotizar los que menos, según ingresos menos gastos, lo que quede va a haber una cuota, ¿no? Yo no tengo todavía el desarrollo de cómo va a ser. Y luego, quien más ingresos tenga, va a pagar. Porque ¿cuál es el problema de los autónomos aquí en esta ciudad? ¿Qué pensiones tienen? ¿800? ¿700? ¿Por qué? Porque han cotizado sobre la mínima. Y eso es un problema. Es un problema que se genera después. Pues a la persona que cobra 700 o 800. La ventaja que tiene ese autónomo es que se elige la cotización él. Lo que no me tiene que obligar es que yo me cotice. Si yo voy a cobrar por mi pensión, si lo que te van a hacer es en base que no me tiene, a tus es ingresos. que estamos legislando en todo. Estamos legislando en todo. Es decir, tú pagas impuestos o IRPF o Seguridad Social en base a lo que cobras, ¿no? Sí. Pues los autónomos lo mismo. Pero es que la cotización es un impuesto. Eso es una cosa que... Las cotizaciones no son impuestos, son salarios. Son salarios. Son salarios. Secretario general. No soy secretario general. Vale. Como secretario general de la ahora, además de Huepal, ahora entra a representar a los autónomos. Secretario autónomos. general del autónomo. Nosotros éramos muy reticentes, pero no hemos podido, porque al final nos han obligado, evidentemente, a tener esa variable que teníamos nosotros, que era la libertad de cotización, nuestra autonomía, ese premio que nos daban por generar empleo, ¿correcto? Ese premio que nosotros nos daban la libertad de cotizar lo que nosotros deseáramos. Frente a eso, que llevamos una negociación, que esto no viene de largo, viene de largo de 2007, que entendemos que ya no lo parto de este gobierno del otro, sino que este gobierno lo ha aplicado, lo que está hablando de ingresos reales. Sí que es verdad que el autónomo sí que va a haber considerablemente aumentado, porque solamente hay 3 tramos que están por debajo de los otros 10. Sí que hemos conseguido, porque cuando uno se sienta, evidentemente no sale todo factible, ¿correcto? Hemos conseguido que haya unos tramos muy amplios y tampoco una cotización de 234 a 500 y pico que cobran más de 6.000 euros. Sí que nos quitan la libertad, como dice en el tema este. Sí que es verdad que al final el autónomo, como cualquier, elige su base de cotización. Y yo me acuerdo que muchos de los nuestros, más de 50 años, la base de cotización ya era aumentada considerablemente, porque se cogía los 15 últimos años. Yo, las sociedades que tengo yo más de 50, tenían mayor base de cotización. Ahora sí que se la han limitado con la regla de los rendimientos. Ya no puede elevar mucho más según la regla del rendimiento. Pero yo he dicho de principio una cosa: ¿por qué no han aumentado este año un 8,6% los autónomos? Eso ya es un aumento muy considerable. Y si eso lo entroncamos con que me tenga que aplicar un cierto tramo, que yo a lo mejor no deseaba. ¿Por qué no deseaba? Porque a lo mejor yo soy solidario, pero a lo mejor no quiero apostar más por mi pensión pública, porque entiendo que si este sistema no sé si es sostenible. Y será sostenible porque yo no sé si el gobierno está pensando, Europa está pensando en una pensión asistencial. ¿Me entiendes? Y eso conlleva y por ahí por donde tú vas no van los que asumamos que evidentemente las pensiones para la futura evidentemente se está rebajando, pero ¿hasta dónde se va a rebajar las pensiones con lo que ha llegado con? Sí. Si el sistema pero si van a aumentar la base de cotización, si el sistema es sostenible, va a aumentar la pensión máxima. Pero si esto es sostenible, cuidado, es el tema. En el tema de Europa, si es sostenible las pensiones, eso es lo fundamental. Pero yo digo que realmente la normativa, por ejemplo, cuando cogen la tarifa plana, el gobierno quería quitar la tarifa plana. No, le quería quitar la tarifa plana. ¿Sabes por qué? Porque por el tema este del fraude, de los falsos autónomos. Pero nosotros decíamos, la medida ha sido buena. Dice, sí, ha generado muchos emprendedores aquí en España, que haya generado también una cierta subcontratación, como esos señores que iban con la bicicleta, que para lo cual los sindicatos y nosotros hemos denunciado, no digo empresas, pero evidentemente sabes que hay aquí, hemos denunciado, pero realmente se ha mantenido porque la asociación de autónomos lo hemos querido mantener, ha aumentado de 60 euros a 80 euros y un único año mes de 3 para jóvenes, pero lo hemos sacado, al segundo año pues ya le dan por rendimiento. Pero es un tema que cuando uno se sienta, nos sentamos los sindicatos de la patronal, al final no sale todo tan bueno con ellas. Pero evidentemente en este tema hemos tenido que sacar una medida lo más factible, lo más amplia, los tramos más amplios, para evidentemente no ser mucho más onerosa para los autónomos. Pero evidentemente recaudatoria es.
Nos quedan con la voluntad de con la voluntad de decir, es que va a tener usted mejor derecho a pensión. Si eso ya lo sabía yo antes. Con tal mayor margen y cotización, mejor, ya lo sabía antes. A lo mejor no podía o no quería. O no quería. O no quería. Entonces, pero un trabajador sí está obligado. Si cobra 2.000, cotiza 2.000. Y un autónomo Sí, gana 2.000, cotiza sí, lo que quiere. pero vamos a ver, Eso no... el premiar al empresario Pero conlleva... esto lo ha firmado la Asociación de Autónomos. El que me des Pero es que la libertad. La Es que me des la cuota empresarial. Pero es que los autónomos han firmado ese acuerdo. ¿Es ATA? Sí, no, lo hemos firmado, ha firmado 4. ATA, UTA, UATAE y la representatividad, ¿vale? yo ahí no... No, sí, pero que realmente al final tú lo firmas porque en cualquier negociación tienes que firmar, llegar a un acuerdo al final. Cuando se sienta una a negociar, tienes que firmar. Al final los sindicatos con las patronales se sientan y aunque sea a las 3 de la mañana, pero tienen que negociar porque al final, si tú no pactas, evidentemente, el de arriba te va a decir pactar. Si, por ejemplo, los sindicatos... te la van a imponer. Le ha pasado lo mismo, que no ha querido pactar, pues al final el gobierno legisla y dice, bueno, señores, el aumento del salario profesional 1.050 por 14 pagas. Y ya está. Y al final, pero al final, si yo sé que eso va a ir ahí, y yo lo tengo que mejorar por el otro lado. Y eso es lo que hemos intentado las asociaciones, mejorar por el otro lado. Vamos al último tema y después un resumen rápido. Una respuesta que os pido que sea breve con una cuestión que ha salido en secciones durante esta tertulia, que es el desajuste del mercado laboral entre la oferta y la demanda, lo que demandan las empresas y lo que encuentran en el mercado laboral, que eso es una realidad. El Banco de España dice que el 35% de las empresas no encuentran lo que buscan. ¿Y qué soluciones tienen? Un turno rápido y ya hacemos un resumen final. Empezamos, Antonio. Vale. El desajuste que hay es decir, primero, si las condiciones laborales cambian, seguramente la gente se apuntará. Y luego, nos hace falta una FP dual, el contrato de formación y demás, que se pueda. Pero los empresarios, como en el resto de Europa, que aporten. Porque yo he visto ejemplos del calzado en Alemania, hasta el empresario se preocupa de que el alumno vaya a FP y luego cuando termina se queda en su empresa trabajando. Esa cultura no existe en España. Aquí existía el aprendiz que entraba... Conozco algunos que... Bueno, algunos. Hemos mejorado mucho en eso. Algo se ha mejorado. Pero aquí la cultura era, entraba de aprendiz a una empresa y las empresas entonces duraban mucho más tiempo y demás. Pero yo creo que hace falta, además, hay una ley de la formación profesional, creo que hay que apostar por la formación profesional, que no es que tiene salida, es decir, faltan albañiles, faltan carpinteros, faltan aparadoras, falta de todo. Es decir, tenemos una demanda y hay gente en desempleo. Pues habrá que empezar a formar. Hoy leía que van a venir para estas políticas 11.000 millones de los fondos europeos. Pues habrá que estar en la negociación para ver qué se hace. Daniel. Hay que incentivar la formación profesional, pero también hay que incentivar que las empresas puedan formar y a lo mejor hay que mejorar o volver a lo que teníamos en cuanto al contrato formativo. Si permitimos a la empresa que forme y damos un clima para formar, quizás solventemos esa situación, porque sí que es cierto que hay muchas empresas que no encuentran el perfil que buscan, pero hay que favorecer que las empresas tengan las condiciones para poder formar a los trabajadores. Estoy totalmente de acuerdo. El tema de avanzar en la formación profesional, el tema de contrato de formación, el empresario asume la formación y asume el riesgo de ese trabajador que al final cuando esté formado, evidentemente se ha fichado por otra vez. Públicos de empleo que funcionen, que esa es otra, que al final tenéis que buscar, oye, necesito un tal, y le dices, oye, ¿tú conoces a alguien? Porque el servicio público no te da eso. Tenía que ser instantáneo, necesito. Sí, es verdad que la mejora de vida, el bienestar social en España ha provocado que los sectores tradicionales sean abandonados por la mano de obra. El volver a esa mano de obra no sé cómo, es decir, hay que ver, vale, correcto. Hay que hacerlos atractivos. Hacerlo atractivo, es decir, no sé cómo hacerlo atractivo, porque al final es como todo, es decir, una paradora, una persona de limpieza, ¿cómo le hago atractivo si tiene otras posibilidades del mercado laboral? Es que es complicado. Lo surtimos, evidentemente, con la inmigración muchas de las veces. Sí. Pedro. Pues yo, mi resumen es que yo creo que esta reforma tiene más sombras que luces, que de alguna forma no estoy de acuerdo con el tema de que se pongan impuestos al trabajo. Son impuestos al trabajo la subida de las cotizaciones sociales, tanto para los autónomos como para los trabajadores, y para las cuotas empresariales, que son de las más altas de Europa, y eso ya existe. Y otra cosa que a lo mejor no están de acuerdo mis compañeros de tertulia, los representantes de las relaciones empresariales y laborales, es el tema de
que yo considero que se debe hacer sectorial la negociación para que se revierta en beneficio de los trabajadores una mayor subida salarial y en los empresarios que tengan esa formación que necesitan para sus empresas por los diferentes sectores que son diferentes unos de otros. Y mientras no haya conflictividad laboral, que yo creo que ahora no la va a haber, no va a haber entonces esas negociaciones que se tienen que llegar ahora. ¿Y cómo acercamos la oferta y la demanda del mercado laboral? ¿Cómo conseguimos arreglar eso? Yo creo que es por la formación que lo he comentado al principio, y yo creo que la formación debe de llegarse a cabo de una forma más eficiente, tal y como demanden los empresarios, que son los que saben lo que necesitan. 30 segundos de resumen. ¿Esta reforma laboral entonces es positiva o negativa? Ahora, para nosotros es positiva. Y no se pueden decir que las cotizaciones son impuestos, porque capítulo 1 de las empresas, sueldos y salarios y cotizaciones a la Seguridad Social. Lo que se paga de Seguridad Social luego revierte en salario diferido, pensiones y prestaciones. Por lo tanto, no es bien impuesto. Y la reforma laboral, eso que tiene más luces que sombras, yo creo que no. Hay que seguir avanzando, se ha dado un paso, estamos en un año. Veréis al año siguiente o el año que viene cómo las cosas han cambiado todavía más. Es decir, yo siempre lo he dicho al principio, ¿de dónde partíamos? De la rotación que teníamos, que éramos la vergüenza de Europa, y ahora ya no tanto. Daniel. Yo entiendo que es cierto que la reforma laboral ha sido positiva porque ha supuesto, sí que es cierto que había una realidad anterior en la que se utilizaba o no se utilizaba el contrato fijo en todas las veces que se tenía que utilizar, pero sí que hay algunas lagunas que hay que resolver, como por ejemplo fomentar la formación, porque sí que tenemos un problema en cuanto a la oferta y la demanda, y bueno, pues habrá que ver cómo se desarrolla. La considero positiva, pero hay mucho todavía que resolver. Diego, por cerrar. La reforma laboral es muy mejorable, en muchos aspectos es mejorable, en el tema de formación, en el tema de regular ciertas situaciones del mercado laboral de temporalidad. Eso se tiene que hacer a través de convenios, como hemos dicho, porque sí que es verdad que la inspección de trabajo con el lápiz y todo el tema te llama, te coge 3 previsibles y ya le toma sanción, pum, 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 ya está. A lo mejor realmente hay que mejorar en esos aspectos. Muy bien, pues despedimos aquí el programa. Muchas gracias a los 4 por vuestra participación, por la intensidad y yo creo que por la información, que creo que va a ser muy valiosa, y gracias a ustedes por seguirnos. Nos vemos aquí el último jueves del próximo mes para hablar de economía. Los profesionales de Galsan Consultores ayudamos a nuestros clientes a superar los desafíos cotidianos y a planificar el crecimiento futuro. Contamos con un equipo multidisciplinar en los ámbitos del derecho y la economía para cubrir todas las necesidades de la compañía. Aportamos soluciones eficaces a los clientes para facilitarles la gestión de la empresa y alcanzar sus objetivos. En Galsan Consultores te ayudamos a crecer.